Encendemos esta llama en representación de la luz interna dentro de las mentes y los corazones de todos los presentes y dentro de las mentes y los corazones de toda la humanidad. En esta luz vemos la máxima luz. Pronunciamos la primera gran invocación. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén. Que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época. Que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Pronunciamos una vez la palabra sagrada. Bueno, buenos días a quienes están presentes. Buen día, buenas tardes o noches para quienes nos ven en diferido. Espero que estén bien. Y antes de pasar a la lectura, quisiera saber si hay alguna duda o comentario sobre los temas que hemos compartido o sobre cualquier otra cosa del proceso. Ya casi estamos cayendo en los 2 años de trabajo conjunto, así que puede haber inquietudes o consultas sobre el proceso en sí. Entonces, ya antes de pasar a la lectura, si hubiera algo, me comentan. Bueno, si aparece algo después durante la lectura, también lo pueden traer. Bueno, como recordarán, venimos hablando del tema facultades psíquicas, con el cual Vicente se explaya bastante, con, con una insistencia y pasión que, que es remarcable, digamos, ¿no? Porque marca, en la última parte que estuvimos leyendo, remarca nuevamente la diferencia entre vida espiritual y psíquica. Y no solamente con relación a conceptos, sino con relación a qué parte de nuestros cuerpos ponemos en juego cuando los psíquicos, digamos, los que tienen clarividencia o clareaudiencia desde los planos inferiores del astral, no solamente pueden causar daño, sino que también mucho engaño a ellos mismos y a los demás, y sobre todo están demorando su propia evolución, ya que aparece el plexo solar, digamos, la parte emocional como centro de trabajo, y no la glándula pineal, que es la que buscamos permanentemente en la conexión con nuestra alma. Que es esta comunicación, este vínculo con el alma desde el mental, es lo que está previsto para nuestra raza aria, a diferencia de lo que pasó con la raza atlante, que tenía es como meta, digamos, el desarrollo de lo astral, de lo emocional, pero que se pasaron 2 pueblos, como decimos en mi tierra, y que transformaron lo que era un don en un desastre, ¿no? Algunas experiencias retrospectivas realizadas en el asrama bajo la directa supervisión del maestro nos demostraron la realidad de cuanto aquí
he venido diciendo sobre el tema del psiquismo. Remontándonos por las rutas retrospectivas del tiempo hasta la época Atlante, era curioso observar cómo los métodos de comunicación con el plano astral eran idénticos con los que todavía hoy, después de algunos millones de años, practican los médiums y personas psíquicas de nuestros días. En general, el hombre corriente es todavía muy astral, muy psíquico, muy atlante, podríamos decir, y sin que se aperciba de ello, está practicando todavía muchos de los sistemas de contacto astral que deberían haberse perdido en lo que a civilización superior se refiere en la lejanía de los tiempos o enterrada bajo el polvo piadoso de los siglos. Y esto de la predominancia de lo astral no se refiere solamente a la cuestión del psiquismo, de la mediumnidad, la clariaudiencia, la clarividencia, que es el tema que está desarrollando, sino también, como podrán ver en los noticieros y en los streamings, eh, a los vínculos en la vida diaria, en la calle. Los vínculos están particularmente influenciados por lo astral y no desde el plano mental, donde la idea, digamos, la comunicación con la mente superior debiera predominar, y sin embargo no es así, estamos lejos de ello, inclusive en las elecciones democráticas, entre comillas, se ve eso también, ¿no? Cómo las campañas apelan a la emoción y la gente responde mayormente desde la emoción. Cuando hay preguntas, levantan la mano, abren el micrófono. Uno de los grandes problemas que enfrenta la jerarquía planetaria y que debiera afrontar resueltamente la humanidad inteligente de nuestros días es el problema del psiquismo, limitado y mal orientado, que constituye, debo repetirlo nuevamente, un verdadero problema social, por el enorme porcentaje de energía astral que promueve y por los obstáculos que opone al ritmo mental moderno que propicia la nueva era con sus infinitas oportunidades de redención del género humano. Entonces, parece una pavada o parece algo pequeño, pero en realidad este tipo de situación está demorando la evolución en su conjunto. No he tenido intención alguna de herir susceptibilidades de aquellas personas que poseen facultades psíquicas, sino más bien un enorme y fraternal deseo de inspirar por la buena voluntad y con el testimonio de ciertos hechos un tipo muy importante de solución para algunos de los grandes, profundos y decisivos problemas de nuestros días. La cualidad altamente emotiva de la raza atlante, el intensísimo deseo creador de situaciones, el afán desmedido de poder, los profundos arrebatos emocionales que originaban potentes tensiones y la presencia de ciertas condiciones astrológicas que favorecían en extremo el desarrollo de las facultades psíquicas inferiores, moderaron un tipo humano capaz de vivir simultáneamente en el mundo físico y en el mundo astral inferior. Entonces, como les digo, no es que es casual lo que pasó, sino que había un periodo en el cual esto estaba previsto. Y acá hay una palabra que quiero destacar porque nos sirve mucho para discriminar, ¿no? La cuestión emocional se basa en el deseo. En cambio, la cuestión mental se basa en el deseo elevado al plano mental, que son anhelos y aspiraciones. Estas son palabras, pero en realidad si ustedes meditan en ellas, van a ver que el deseo es una fuerza impulsora, en general egoísta o para el propio grupo. En cambio, el anhelo es algo que lleva o hace imaginar evolución, eh, propuesta al universo, eh, y no tironeo del universo, ¿no? O sea, lo que pasa es que en ese momento había un gran poder desarrollado en este plano y se conseguían muchas de los deseos que estaban puestos en cuestión, ¿no?
Entonces, todas estas cosas eran lo más común, porque estaba la energía astral y la evolutiva, que son coincidentes, digamos, ¿no? O sea, los maestros proponen determinada cuestión evolutiva contando con las energías zodiacales que son aptas para esa etapa. Entonces, esto produjo esta situación que ahora va a seguir describiendo. La comunicación mediúmnica, la visión astral, el poder de materializar por la fuerza del deseo los elementos etéreos circundantes, las fuerzas elementarias de la naturaleza, y el desdoblamiento sin esfuerzo, aunque sin control, eran características de la raza atlante. O sea, era característico de ellos, no tenían que hacer mucho esfuerzo. El poder de materializar por la fuerza del deseo, había poder sobre los elementales, cosa que ahora no debemos buscar, aún aquellas personas que tienen alguna cualidad desarrollada, hasta que nuestros cuerpos no estén absolutamente purificados, es decir, la tercera o tal vez la cuarta, no debemos tratar de manipular a los elementales que producen cosas, objetos, situaciones. A ver qué nos dice la llamada. Bueno, por supuesto, los iniciados, guías y conductores de la raza atlante no eran evidentemente astrales, ni estaban condicionados por la gran ola de psiquismo desbordante. Eran miembros de la gran logia blanca del planeta y después del cataclismo atlante, salvados milagrosamente del diluvio, llevaron nuevamente la antorcha viva de la evolución, del plan y del progreso espiritual a otras regiones del planeta, Egipto, Asia y Grecia, desde donde nuestra historia nos hace querer creer que comienza la historia, ¿no? Como ven, esto se remonta a millones de años antes. Lo que pasa es que, bueno, nuestra civilización guarda registro de esta etapa, ¿no? Pero en realidad los seres superiores que crearon las escuelas, que crearon las filosofías de estos lugares de culto y de evolución, ya habían tenido su evolución en las razas anteriores, ¿no? Entonces decían que esas eran, sí, Lourdes. De las facultades psíquicas inferiores, como ejemplo. Vos sabés que la primera parte no se te escuchó. Digo que hablas de las facultades psíquicas inferiores. Exacto. Por ejemplo, Por ejemplo, son las mismas. La, ok. clarividencia, la clareaudiencia, la mediunidad. Lo que pasa es que son las mismas, pero ejercidas desde un lugar diferente de nuestra corporalidad, de nuestro ser. O sea, las personas que hoy en día, yo diría, no puedo decir todas porque es una palabra que no uso, pero la inmensa mayoría de los psíquicos actuales que dicen recibir cuestiones, no están mintiendo, por ahí reciben ideas, imágenes, mensajes, pero los están recibiendo desde el astral inferior. Por un lado pueden ser engañados, ¿por qué? Porque en el astral inferior hay todo tipo de seres y de seres que no han podido elevarse todavía y que juegan con estas personas, ¿no? Y por otro lado, porque están evitando su propio desarrollo como ser humano y la propia evolución de la especie. Sí, Maricruz. ¿Me No te, escucha? ahora sí. Buenos días. Buenos días para todos. Una aclaratoria podría hacer respecto a los llaman los miembros de quienes conforman la Luz Blanca de la NED o quién supone que es. Se cortó, Maricruz. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Mm, no. ¿Quieres saber qué significa la logia blanca? Exacto. Ah, bueno, no te escuchamos, pero te adivinamos. Alguna palabrita llegó. Bueno, la logia blanca del planeta son los maestros de la luz. O sea, son aquellos seres que han desarrollado ya determinada experiencia en el reino humano y
han ascendido, se los llama maestros ascendidos, en general no nos gusta llamarlos maestros ascendidos porque no hay que ascender a ninguna parte, son maestros que han desarrollado todas sus características, su conexión con el mundo mental superior, por lo tanto en contacto con el alma y más allá con el búdico, y aún más. Los maestros de la jerarquía nuestros están en el búdico en este momento. La jerarquía, la logia blanca, son todos los maestros, no solamente los famosos, Jesús, el Buda que es extraplanetario en realidad, el Cristo, Saint Germain, estos que son los populares, ¿no? Todo aquel maestro que ha llegado a la quinta iniciación y ha expresado su deseo de seguir apoyando a la humanidad, forma una rama, como les veníamos diciendo, una rama con discípulos y con aspirantes. Los discípulos son conscientes ya de que pertenecen, los aspirantes por ahí no tanto, pero se sienten atraídos a su enseñanza, y ellos constituyen la logia blanca del planeta. La logia negra está formada por aquellos seres que hasta un determinado punto también evolucionaron, pero luego, en lugar de transformar su personalidad y ponerla en contacto con los planos superiores, se decidieron a practicar la magia negra, que es la magia que a veces es para hacer daño realmente, destruir, otras veces es para confundir, otras veces para tener logros personales propios, para atraer gente a veces bien intencionada que se deja engañar por sus luces de colores. Esa es la magia negra, el mago negro, la logia negra. Lo que pasa, lo llamamos los hermanos de la oscuridad, porque también en su momento son hermanos, pero si no desandan su camino y deciden retomar el camino de la evolución que está previsto, bueno, quedarán más tarde no solamente están generando un karma bastante desagradable, sino que en algún momento pierden la conexión con el alma y tienen que esperar, o sea, el ángel solar se retira y tienen que esperar otros eones de tiempos hasta que aquí o en otro planeta surja una nueva oportunidad de evolución. El maestro Edward Kuhl en el libro El Tratado sobre el Fuego Cósmico dedica mucho, mucho tiempo a esto, a diferenciar el maestro de la logia blanca del maestro de la logia negra, porque a veces no es tan fácil, o sea, por eso tenemos que estar muy atentos a la conexión con nuestra alma y no dejarnos engañar por la fenomenología, o sea, lo que producen determinados seres que generan cosas que muestran su dominio sobre los elementales, o sea, sobre los objetos. No dejarnos engañar por eso, seguir nuestro caminito tranquilo, sereno, de conexión y esperar, o sea, esperar trabajando, por supuesto, haciendo nuestra parte, ¿no? Entonces, nos decía que estas características eran características de la raza Atlante, lo mismo que el proceso analítico del pensamiento es una característica de la raza aria de nuestros días. Entonces, por mucho que a veces nos enojamos con nuestra mente, que nos dispersa, que nos lleva para 10 lados al mismo tiempo, que tiene pensamientos oscuros, que genera situaciones a partir de esa visualización negativa, genera situaciones difíciles. Igual, si estamos con la mente luchando para que ella se conecte con la mente superior, batallando, estamos igual en el camino correcto, porque esa es la guerra santa que nos toca en esta etapa. O sea, por más que nos enojemos con la mente o nos disgustemos porque nos demora, porque nos distrae, esa es la batalla que necesitamos dar. Dejar ir la parte emocional, bueno, cuando aparece, porque aparece, trascenderla, o sea, de exponerla a dormir, digamos, bueno, sí, ya te entendí, me duele el estómago porque estoy nerviosa, pero eso no es real. O sea, eso va a quedar con la respiración, con contacto con la naturaleza, con las diversas estrategias que hemos visto, la dejamos y seguimos con nuestra tarea. Sí, Lourdes. Podríamos decir que hay batallas personales y batallas grupales. Me Es, refiero a que, por ejemplo, hay líderes
en este momento en que estoy yo viviendo. Hay líderes que, pues, a mi manera de ver, dejan mucho que desear. No es posible que uno los pueda ir siguiendo en sus filosofías, en sus formas, en sus actos, actuares, pero al mismo tiempo estoy trabajando yo como de manera individual. Digamos, el único poder que tenemos es sobre nosotros mismos. Y aportar al grupo, porque en este momento es muy necesaria la participación grupal, aportar al grupo desde nuestra mejor versión. Ahora, si la pregunta es, ¿puedo colaborar con esos seres? Yo puedo colaborar con esos seres si estoy en el mismo grupo, siendo yo, encontrando formas inofensivas de decir lo que pienso, lo que siento, pero nunca cuestionando el liderazgo del otro, porque eso lleva a la separación. O sea, si el otro está mostrando un liderazgo, y estoy hablando de niveles también más grandes, ¿no? De lo que estamos viendo a nivel social. Esos líderes que parecen crueles, parece que no pertenecen a la humanidad, igual pertenecen a la humanidad. Entonces yo, digamos, tengo que ver cuál es mi círculo, no se pasa, cuál es mi campo de acción. El concreto, o sea, los grupos que pertenezco, elijo a cuáles grupos pertenecer en función de mi propio desarrollo y lo que me atrae más, me resuena más. Y cuando estos, digamos, el círculo no se pasa a concreto, es bastante fácil de encontrar, porque es la familia, los grupos de pertenencia, el barrio. Ahora, nosotros tenemos un círculo no se pasa que podemos hacer crecer indefinidamente con las meditaciones, los mantras, las visualizaciones, la pronunciación de la gran invocación. Ahí podemos llegar hasta donde nuestra imaginación lo permite. Como ya saben, en la ciencia se habla siempre, ¿no?, del vuelo de la mariposa en Tokio, haciendo efecto en algún lugar de Canadá, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que es una metáfora, pero en realidad es así. Como estamos en el mismo campo, ¿se acuerdan? El mismo campo vibratorio, vieron en el agua, cuando uno tira la piedrita no hace el hueco solo donde cae, lleva su vibración, sus onditas a todo el estanque o hasta donde llega, ella influye porque el campo está unificado. Esa siempre es una linda imagen para recordar cuando hablamos de campo unificado, para no caer en tener que estudiar física o algo parecido. Bueno, el campo unificado en la ciencia es lo que nosotros llamamos el mundo etérico, el plano etérico. Entonces, todos estamos comunicados en el plano etérico, por supuesto también en el plano del alma. Pero en la parte concreta, en la parte práctica, lo más probable es que los cuerpos que se sientan convocados o rechazados y que nos enoje tal o cual liderazgo, tienen que ver con nuestra personalidad. Entonces ahí es donde necesitamos permanentemente realizar la comunicación vertical para que el alma nos oriente, y en lo horizontal realizar lo mejor que podemos. Realizar lo mejor que podemos. No hay recetas para esto. No hay un manual, si pasa tal cosa, tenés que hacer tal cosa. No, es conciencia. Por eso yo les preguntaba si hay algún tema con el desarrollo, porque ya hace mucho tiempo que estamos trabajando y ustedes están trabajando consigo mismas. Entonces, digo, si hay alguna cuestión así bien, aunque sea personal, pero es importante que vayan cotejando todo esto que se dice por ahí en este tema es relativamente fácil, pero hay otros temas que no son tan claros, digamos, y afectan, presionan a nuestra personalidad, la presionan, que hay que hacer algo, que hay que decir algo, que mejor me voy, o mejor este líder tiene que cambiar. Cuando me siento presionada por el mundo externo, lo que hago es dejarme impresionar por el alma. Hago una meditación si puedo, si estoy lo suficientemente concentrada, o simplemente respiro y espero que pase ese impulso de pelear o de cambiar las cosas afuera para volver al tema nuestro, ¿no? De cada una. Que, ojo, no es que es nuestro que nos miramos el ombligo, es nuestro en función de las actividades que tenemos afuera. O sea, todo esto es un maravilloso arte que estamos tratando de practicar
de la mejor manera posible. Ahora vuelve a hablar de los atlantes. Los más sagaces y audaces, los más astutos y más poderosamente predispuestos, se convirtieron pronto en magos negros. Manejaban extraordinario poder que se acrecentaba con el concurso de sus seguidores, ávidos como ellos de conquistas materiales que utilizaban para favorecer el crecimiento de una personalidad que fuese capaz de vivir en lo eterno sin dejar sus conquistas temporales. O sea, esta gente, tanto los magos negros como quienes los siguen, que los alimentan con su energía, querían lograr la evolución, pero lleno de cosas materiales. Ese no es el plan. Vamos a ver qué nos dice en la llamada. Esta es una característica propia del mago negro, que pese a la extraordinaria inteligencia que despliega en el orden concreto, porque es mago, es inteligente, o material de la vida, es incapaz de comprender el significado esencial de los valores permanentes que le son prácticamente inaccesibles. Es decir, se concentran tanto en el plano material, en lograr cosas, objetos, poder, que pierden de vista los valores. O sea, no, cuando les hablas no saben de qué estás hablando. Hay gente, no son magos negros, pero hay gente común, digamos, que me dice, bueno, acá la única fuerza poderosa es el dinero. Bueno, ahí tienen una semilla de un mago negro. Si un ser desarrolla mucho poder y sigue con esos valores, y bueno, no hay nada que decirle, porque en realidad si cree eso, hay que esperar que cambie de creencia. De ahí, afortunadamente para la evolución planetaria, lo efímero de sus éxitos en el desarrollo del mal organizado y el terrible karma final que le aguarda una vez que la rueda infinita de los ciclos temporales haya agotado todo residuo de mal en el corazón del hombre. Entonces, el terrible karma que le aguarda es dejar de pertenecer, perder la evolución, perder este campo evolutivo, tener que esperar eones, no sé, con los dinosaurios acá o en algún otro planeta, algún tipo de evolución que desconocemos para empezar de nuevo. Este fue el gran error atlante en casi su totalidad, puesto que el punto medio, el alma inteligente, el poder coordinador espiritual, no pudo manifestarse, y el peso del mal organizado, invocado de fuentes cósmicas por la práctica de un saber ciego e irreflexivo, condujo al mundo entero a una situación de tensión y de peligro de la cual nuestra mente no puede darse una exacta y clara idea. O sea, estamos imaginando y siempre nos quedamos cortos, porque esta gente no solamente, no era un poder propio, ellos invocaban al mal cósmico, al mal planetario. O sea, para tener ese poder, así como nosotros invocamos al alma, ellos invocaban a las fuerzas oscuras, las siguen invocando los que son magos negros. Entonces, no nos podemos imaginar la interferencia que produce la gente cuando, bueno, por supuesto, sobre todo cuando está trabajando magia negra conscientemente, ¿no? Porque magia negra hacemos muchos en nuestro camino cuando pedimos para nosotros o cuando deseamos demasiado. Pero bueno, al no tener la intención de hacer daño y de lograr ese poder, digamos que se genera karma, pero es más suave, es más fácil trascenderlo, ¿no? En cambio, los que se dedican conscientemente a eso, que saben lo que están haciendo, bueno, esos son los magos negros y con una conexión con el mal que no podemos imaginar. Basta decir solamente que esta tensión planetaria, provocando ondulaciones negativas en el aura de la Tierra, por eso les digo que no lo podemos imaginar, no es que este mago negro se conecta con aquel mal y no pasa nada. Esto se irradia, así como nosotros irradiamos luz y amor y comprensión y buena voluntad, al irradiar deseo, anhelo de poder, deseo de hacer el mal, esto se transfiere al etérico.
del planeta. Entonces dice, provocando ondulaciones negativas en el aura de la Tierra, rebasó el círculo, no se pasa de la misma, o sea, del planeta, y alertó a las huestes de la luz, a los servidores del bien cósmico, a jerarquías más allá de la jerarquía blanca de nuestro planeta. Se nos dice ocultamente que hubo un concilio extraplanetario en el que además de nuestra propia jerarquía figuraron miembros de otras jerarquías planetarias de nuestro sistema solar y aún de este gran sol central espiritual que es la Inmaculada Logia de Sirio, con la cual nuestro logo solar tiene una relación muy particular con Sirio, ¿no? O sea, hay algunas cosas explicadas y otras que nosotros tratamos de hipotetizar, pero las que están explicadas es que muchos de los maestros que deciden seguir la evolución sin volver al trabajo en la Tierra van a la logia, van a la logia de Sirio, ¿no? Cuando llegan acá a la sexta o a la séptima, no me acuerdo bien, creo que a la sexta ya están en la primera de Sirio, ¿no? Entonces, Sirio es un sistema para nosotros muy, muy eh, ligado. Estas explicaciones tienen un carácter muy esotérico y deberán apelar al testimonio de la propia intuición para reconocerlo y aceptarlo. Pero las consecuencias de tal concilio en lo que la historia de la Tierra se refiere fueron de naturaleza eminentemente drástica, ateniéndose en todo momento a la ley de armonía y conservación del conjunto universal. Entonces, ellos intervinieron, a pesar de que el libre albedrío es nuestro don como seres humanos de nacimiento, de existencia, cuando está en juego el bienestar planetario o el bienestar del sistema o más allá, bueno, ahí los maestros tienen la obligación de preservarlo. La terrible decisión fue esta: el hundimiento del gran continente de la Atlántida con todo su contenido creativo, basado en el desorbitado desarrollo de la naturaleza astral, la que debía lavar a la raza atlante de la herejía de la separatividad que había ido creando alrededor de la Tierra una aura nefasta de odio, tensión, enfermedad y muerte. Entonces, un gran lavado de todo lo que se había generado. Nosotros algunas filosofías, digamos, hacen relación a la Atlántida, siempre mostrando, creo que ya lo comenté, un pequeño continente que estaba ahí cerca de África, pero en realidad lo que nos llega con información de Lidvíter y de otros que eran videntes autorizados, por así decir, es que esta Atlántida era un continente que tenía una extensión enorme y que tenía cierto vínculo inclusive con América del Sur y América del Norte, por eso que hay muchas culturas que son parecidas, ¿no? Porque había comunicación entre ellas, inclusive físicamente. Hay algunas etnias, digamos, de América del Norte que son, ponele, iguales, parecidísimas a las de Australia. Entonces uno se preguntaba, ¿cómo es eso? Bueno, es que había formas de comunicación. Después la que conocemos entre comillas, la que más o menos se acepta como por lo menos como hipótesis, es el último hundimiento de Atlántida. ¿Preguntas, comentarios? La jerarquía espiritual está siempre atenta al proceso de la vida evolutiva del planeta en su totalidad y mira más los planos o diseños del conjunto que los pequeños planes o proyectos humanos que la mayoría de las veces atentan contra la idea básica, arquetípica o original del conjunto, que es un anhelo o voluntad suprema del Creador universal. No hay, pues, vacilación alguna en destruir algo que se considere nocivo o peligroso para el conjunto. Lo mismo que un inteligente cirujano
no vacila un solo momento en amputar un miembro enfermo cuando éste atenta contra la seguridad del organismo entero. Fueron muy pocas las veces en que la jerarquía de los seres superiores, digamos, la logia blanca, intervino, ¿no? Una fue a partir del lobo solar, con toda reverencia lo digo, con el proceso de individualización. Luego fue el hundimiento de la Atlántida y se nos dice que la culminación de la guerra, de la Gran Guerra, que las dos guerras mundiales juntas, también tuvo que ver con la intervención de los maestros que evitaron que la bomba atómica quedara en manos del eje. Igual el sufrimiento fue atroz, pero esa fue lo que los seres humanos pudieron hacer con esta decisión de los maestros. Entonces, no confundir cuando hay un tsunami o cuando hay cualquier situación, una pandemia, digamos, no confundir con intervención de los maestros. Estas cosas son parte de la evolución, entre comillas, porque a veces son demoras, a veces son karmas, ¿no? Entonces, las pocas veces que intervino la jerarquía es porque estaba en riesgo la evolución del planeta y a veces la evolución del sistema mismo, ¿no? El sistema solar. La atención de nuestra jerarquía planetaria y aún de otras jerarquías planetarias y solares está actualmente y desde hace ya varios años fijamente enfocada sobre la actitud de los hombres con respecto a ese terrible ingenio que llamamos bomba atómica, dispuesta de nuevo a intervenir drásticamente y por medio del fuego, característica específica del principio mental en el hombre, en caso de que la manipulación inconsciente de aquella poderosa energía nuclear pudiese constituir un peligro inmediato para las demás corrientes evolutivas planetarias o para la evolución natural de otros planetas del sistema y aún perturbar el ambiente cósmico de otros sistemas solares. Entonces esto nos trae una cierta tranquilidad con relación al uso de la bomba atómica, de las energías en ese campo, porque vieron que siempre hay mucha amenaza, que ya va a pasar, que usan la bomba atómica. A nuestro entender, cuando digo nuestro, digo de todos los que estamos transitando la enseñanza del nuevo grupo de servidores del mundo, los maestros están protegiendo, los maestros están protegiendo a la Tierra de tal manera que si un país eventualmente decidiera usar esa bomba atómica, le volvería a sí mismo, ¿no? Igual la destrucción es incalculable, pero bueno, ahí solo nos queda confiar y hacer nuestra parte. Esto vuelve, ¿no? A hacernos sentir, por lo menos en mi caso, esta maravillosa sensación de no estar solos, ¿no? Que no hay alguien allá cruzado de brazos por arriba mirando si hacemos bien o mal las cosas, sino como todos y cada uno de los miembros de esta evolución, hasta el lobo solar y el más allá, todos están comprometidos en, a su nivel, la misma tarea, ¿no? Expandir la conciencia y distribuir, digamos, conocer y distribuir los valores que están previstos como arquetipos de la evolución humana, ¿no? De la evolución humana y más allá. Cuando uno comprende analíticamente la raíz del proceso evolutivo tal como se enseña en las ramas de la jerarquía y puede, aunque sea con carácter circunstancial, desgarrar el velo del tiempo y contemplar cierta extensión del pasado histórico de la raza o las inmensas perspectivas del futuro, se da cuenta exacta del peligro siempre latente en las ocultas raíces de la conciencia humana y cambia drásticamente de actitud respecto a formas de vida gastadas o cristalizadas y a todas aquellas condiciones ambientales indeseables creadas y fomentadas por la inexperiencia de los seres humanos.
En esta etapa, chicas, chicos, nos va a tocar poner a prueba nuestra máxima capacidad de confianza y fe consciente, ¿no? Como siempre digo, la fe basada en el conocimiento y en la experiencia propia. Porque dado el comienzo de la era de Acuario, estamos todavía en la etapa de destrucción. Es cierto que Acuario trae fraternidad y trae la creatividad máxima y lo grupal, todas las cosas lindas que se dicen de la era de Acuario de Acuario son ciertas, pero no, por supuesto, no son de un día para otro. Y el primer regente, el primer decanato de Acuario está regido por Saturno. O sea que Saturno va a poner los frenos que haya que poner para que esa libertad sea real, porque también está Plutón en Acuario. Entonces, si nosotros no destruimos, nosotros digo la humanidad, ¿no? No destruimos lo que está podrido, bueno, lo nuevo no puede surgir porque está ocupado el espacio, está ocupado el tiempo. Entonces, vamos a tener que tener mucha tolerancia, mucha energía puesta al servicio, mucha fe consciente para poder seguir creyendo que esto es posible. Cuando más tiempo pasa, cuanto más se meten en el paradigma, es más fácil, porque es tan coherente el paradigma que ya no hay dudas, digamos. Podemos tener dudas en cuánto tiempo o en qué forma, pero en la esencia del paradigma ya no quedan dudas porque es de una coherencia y las personas empezamos a tener contacto real, aunque no sea que vemos al maestro, pero hay un contacto real y la certeza. La certeza solo viene del contacto real con el conocimiento y su manifestación. Entonces, esa certeza, aunque no veamos a Jesucristo o a Jesús o a Cristo, que no necesitamos eso en este momento, esa certeza, esa confianza, esa, esa convicción es lo que nos va a permitir, nos está permitiendo, de hecho, tolerar esta gran catástrofe multiplicada por, no sé, decenas, centenas de lugares, porque además está multiplicada en cada ser humano, que pareciera estar en la mayoría, digamos, por el cambio de época que estamos viviendo, ha llegado a una cantidad, no solo con las guerras, con lo que vemos en las redes, con lo que vemos en los vínculos en la sociedad, ha llegado a un nivel de degradación difícil de tolerar. Entonces ahí es donde necesitamos primero confiar y luego afianzar nuestra pertenencia a los grupos que están trabajando para lo mismo y que tienen la misma convicción. Bueno, vamos a llegar hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Buenos días, grupo. Hola, Nilda. Hola, Debe. Bueno, yo hice un comentario como para que no quede el silencio, pero se entendió perfectamente. Así que bueno, aprovecho para saludarlas y prepararme para la meditación. Gracias. Gracias, Debe, gracias, muy amable. Sí, yo sé que a veces el silencio es porque uno está procesando las cosas y son temas bruscos, digamos, ¿no? A pesar de que son claros de entender, pero es brusco el darnos cuenta de la influencia que tiene el mal cuando es practicado. Y también la dificultad de seguir transitando este camino. De hecho, por eso somos poquitos ahora comparado con el inicio, que éramos 80. Ahora, no sé, hay 40 anotados, pero no hay 40 visualizaciones, o sea que somos mucho menos. Sí, sí, no sé, yo no entiendo por qué están, por qué no salen. Yo, por ejemplo, los grupos que ya no miro, los saco automáticamente. Pero bueno, por algo será, ¿no? Y Y con no sé, respecto a la clase, perdona que te interrumpa, con respecto a la clase sí es mucho aprendizaje y te deja pensando un montón, porque te vas dando cuenta de un montón de cosas. esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, que no sea solo un encuentro de sábado, sino que quede repicando en las conciencias, ¿no? Y las personas que no se borran, no sé, yo el año pasado, a mediados de año creo, hice un mensajito a cada uno, personal,
y muchos se bajaron, pero 40 se quedaron. Me dijeron que sí, que quieren estar, y yo no los voy a borrar. Así que capaz que entran de vez en cuando, como no sabemos No, quiénes. seguro. Vos no sabés si miran capaz que lo miran por YouTube. Yo a veces lo Claro, miro de nuevo por YouTube, ¿viste? Cuando algo me queda resonando, lo claro, miro otra vez. claro, claro, tal cual. Bueno, pasamos entonces a nuestra meditación. ¿Habló alguien? No. Yo hablé, perdón, yo también quiero decirte que también inicié contigo, fue la primera, pero después me uní a varios grupos y uno en particular lo sigo leyendo, pero no participo. Lo leo nada más sus reflexiones, sus resúmenes finales y conclusiones. A veces es un poquito confuso estar en varios grupos porque van a diferentes niveles. Yo he encontrado que tu grupo es el que me lleva a mi ritmo. a- a- Todavía hasta la fecha tengo cosas dadas que no puedo todavía complementar con lo que estoy aprendiendo. Lo voy haciendo a mi ritmo. Entonces sí me causaba un poquito de problema el estar en diferentes grupos y había cosas que yo no comprendía y pues preferí quedarme aquí. Esa es la razón que, como que te digo, nos explicas, nos llevas paso a paso. Me siento cómoda estando aquí. Camilo, esa es la idea, que cada uno busque en lo que nosotros teníamos que ofrecer, todo lo que ofrecimos, porque las necesidades y los gustos y los anhelos de cada una de las personas son muy variados. Entonces nosotros ofrecimos, de hecho, en los plenilunios y los novilunios, al principio empezó a entrar mucha gente de los grupos y ahora ya no tanto, o sea, la gente va viendo sus posibilidades y eligiendo a dónde quiere entrar, ¿no? O sea, si nosotros vamos a seguir invitando, yo particularmente voy a seguir invitando a los plenilunios y a los novilunios, y las demás actividades las tienen todas en el grupo de la difusión de actividades, o sea, ahí tienen todo, es ahí es donde pueden encontrar, si se dedican a mirar qué es lo que aparece, por ahí aparece alguna actividad, por ejemplo la de los lunes que hacemos nosotras, quiero decir, hay un grupo específico que es de sanación para el planeta y la humanidad, que es una media hora de meditación y no tiene textos, no tiene resúmenes, no, es servicio puro. Entonces, tal vez también una vez que uno se acomodó, empezar a mirar de nuevo, ¿no? A ver, pero esta no es de leer, a ver, esta es práctica, este es servicio. Ver si, por ahí les voy a mandar la invitación de los lunes, porque esa me parece que puede ser un buen complemento y no compite, digamos, en temas, en lecturas, sino que es solo servicio. Buenísimo, gracias. A ti. Bueno, como siempre, acomodamos la postura, contactamos con la respiración, con cada inhalación inhalamos vida, con cada exhalación profundizamos la relajación de los cuerpos de manifestación. Vitalizamos el cuerpo físico, estabilizamos el cuerpo emocional y serenamos los pensamientos. Una vez que los serenamos, los dejamos ir, quedando atentos a la impresión, a la relación con el alma.
Hacemos consciente nuestra pertenencia grupal. Para ello, nos envolvemos a nosotros y al grupo en luz. Visualizamos los 3 vehículos del yo inferior alineados y en armonía con el ego o yo superior y como canal para la expresión de ese yo superior en el plano físico. Nos enfocamos ahora en el entrecejo, el centro ajna, y pronunciamos el Om armónica y audiblemente para cada uno de los vehículos de la personalidad. Pensando en nuestro cuerpo físico, emitimos un Om. Om. Pensando en nuestro cuerpo emocional, emitimos un Om. Om. Pensando en nuestro cuerpo mental, emitimos un Om. Om. Ahora, como personalidad integrada, llevamos nuestra conciencia hacia el centro coronario para emitir un Om final y alinearnos con nuestra alma. Pensando en la fusión con nuestra alma, emitimos un Om. Om. Ahora, realizamos la fusión grupal. Para ello, imaginamos que los rayos de nuestra alma se extienden hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y se unen a las otras almas presentes del grupo, incluso si lo están mirando por internet, por YouTube. Formamos un gran círculo de luz. En este anillo de luz, las unidades individuales desaparecen. Este anillo de luz es la imagen de la fusión grupal. Una solamente grupal. Un solo cuerpo emocional grupal. Un solo cuerpo etérico. Vitalicemos y fortalezcamos el círculo de luz. Recordemos que la mente grupal es el factor de integración. Basados en el cómo sí, creyendo que estamos fusionados con el alma, pronunciamos la afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor.
Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto del fuego del sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permaneciendo así, giro y huello el camino de los hombres y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco. Desde esta confianza, pasamos a la etapa de visualización, conectándonos con el centro cardíaco, en el plano etérico. Lo vemos como un loto dorado de 12 pétalos cerrado. Emitimos silenciosamente el OM, imaginando el loto lentamente expandiéndose y abriéndose en respuesta a ese sonido interno, hasta percibir el centro interno como un refulgente remolino de luz azul eléctrica que irradia. Vemos o construimos dentro de ese centro el retrato del maestro en el corazón. Construimos esta forma mental con cuidado, amor y atención, sin sentimentalismo, captando al maestro como la personificación de la conciencia superior, de todas las virtudes, centelleando con todos los colores, y vivificamos la imagen por nuestro amor al maestro. Pronunciamos el OM suavemente. Ahora, para meditar, elevamos nuestra conciencia a la cabeza, al centro etérico Ajna, comprendido entre las cejas, y meditamos sobre el pensamiento simiente del mes, de este mes. Estabilidad, serenidad, fortaleza, servicio. Estabilidad, serenidad, fortaleza, servicio. Vamos a meditar durante 3 minutos buscando expandir nuestra comprensión, es decir, más allá de nuestro entendimiento de estas palabras clave.
Vamos finalizando la etapa meditativa. Y nos dedicamos ahora a distribuir las energías, las comprensiones que hayamos recibido, aunque no sean del todo en palabras o en imágenes, sabemos que estuvimos conectadas, por lo tanto vamos a compartir esta conexión con la humanidad toda. Como siempre concluimos pronunciando el Om 3 veces. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Apagamos esta llama y pedimos que permanezca encendida en los planos internos, sosteniendo los propósitos e irradiando las cualidades para las cuales fue invocada. Gracias, Padre. Gracias, grupo. Gracias, Nilda. Gracias, grupo. Buen sábado. Buen